Y ayer quedamos, habíamos visto el capítulo 1, capítulo 2, vimos lo que es el contexto histórico, vimos un poco el contexto literario, hablamos sobre diferentes cosas de observación que podemos ver en la Biblia. Habíamos concluido que Pablo, después de su primer viaje misionero, que fundó la iglesia de Galacia, aquí en esta región, volvió a Antioquía y se encontró con estos judaizantes que estaban trayendo problemas en la iglesia de Antioquía. Vinieron supuestamente de parte de Jacobo, de la iglesia en Jerusalén, y empezaron a enseñar a los hermanos diciendo que tienen que circuncidarse y seguir la ley de Moisés, si no, ellos no eran salvos, ¿ya? Negando la obra de la cruz. Y a la misma vez, Pablo se entera que en la iglesia de Galacia estaba sucediendo exactamente lo mismo, que las iglesias, después de que él con tanto sacrificio la fundó, estaban volviendo atrás, volviendo a la ley en sí, dejando el evangelio de la gracia y sometiéndose a la ley. Entonces Pablo, en medio de toda esa situación, escribe esta carta exhortando a los hermanos y poniendo los fundamentos bíblicos de por qué la salvación no es por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y ahora vamos a entrar a ver algunos contrastes que el apóstol está usando para poder edificar su argumento, construir su argumento y confrontar a los hermanos y traerlos de vuelta a la sana doctrina. Y a la vez, porque el asunto fue tan fuerte ahí en Antioquía, la discusión, tuvieron que ir a Jerusalén para poner y tratar eso frente a los demás apóstoles. Y ahí, en esa reunión, en Hechos capítulo 15, lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, se concluye que los gentiles no son obligados a circuncidarse ni a obedecer o someterse a la ley en sí, como la nación judía o los judíos en sí, sino simplemente de guardarse de la fornicación y guardarse de la idolatría. Nada más. Entonces, esa fue la conclusión de ese concilio y la iglesia en Jerusalén escribió cartas y las mandó a manos de Pablo y a manos de otros representantes de la iglesia de Jerusalén, a la iglesia en Antioquía y aún quizás a las iglesias en Galacia. Y eso fue de consuelo, eso fue de ánimo para las iglesias y a partir de ese momento queda bien en claro que los gentiles son bienvenidos, son aceptados dentro del cuerpo de Cristo, dentro del Israel de Dios, como se llama así. La promesa también era para ellos, no solo para los judíos. Y eso queda aquí en evidencia y a partir de ese momento se abren las puertas a los gentiles. Y de ahí más, Pablo, animado, bueno, sale su segundo viaje misionero, después su tercero, y bueno, vamos a enseguida hablar un poco más de esa historia. ¿Está? Y ahí, bueno, sabemos que fue a través de mucho padecimiento que fundó esas iglesias. Y aquí hay un pequeño mapa que nos muestra cómo Pablo, esto que está en rojo, es su primer viaje misionero, que fue cortito, ¿ya? Solamente alcanzó la isla de Chipre, lo que es Panfilia y Galacia, y de ahí volvió a Antioquía. Su segundo viaje misionero se fue por arriba, por tierra, y recorrió las iglesias de Galacia, afirmándolas, me imagino ya con la carta de la iglesia en Jerusalén como respuesta y respaldo. Pero bueno, el concilio de Jerusalén pasó el año 49 antes o después de Cristo, eso habíamos dicho ayer. El año 47 al 48 después de Cristo, su primer viaje misionero. Año 49, el concilio de Jerusalén. Después, el segundo viaje misionero se lo data entre el año 50 al 52 después de Cristo aproximadamente. ¿Ya? Y eso lo vemos en Hechos 15, versículo 36, hasta el capítulo 18, el versículo 22. ¿Ya? Es su segundo viaje misionero. Entonces él recorre todas las regiones de Galacia y en este segundo viaje misionero vemos que Pablo está por aquí en Galacia y él quiere ir a las regiones superiores, aquí arriba. Pero dice la palabra en Hechos que el Espíritu Santo se lo prohibió. Entonces vienen por acá hasta Frigia y quisieron descender a Asia, que eran las iglesias del Asia Menor. Y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y así fue que recorrieron un poco las regiones superiores y llegaron a Troas, aquí. ¿Ya? Así andaban deambulando. Y el Espíritu Santo decía, no por aquí, no por allá. Les andaba como dirigiendo o corrigiendo su ruta hasta que llegan a Troas. Y en Troas Pablo tiene una visión de un varón macedonio que en la noche, en su visión, su sueño, ese varón macedonio decía, pasa aquí y ayúdanos. Entonces él entendió que el Espíritu Santo les estaba llamando a Europa. Entonces el Evangelio llegó a Europa por revelación. Así fue como Pablo, tan pronto se alistaron,
Y aquí en esta ciudad, Lucas, el doctor Lucas, se les une a su equipo misionero en Troas. ¿Tá? Y de ahí ellos llegan a Filipos, la primera ciudad de Macedonia, de Europa, y de ahí, bueno, ministran Tesalónica, Berea, todo eso. Después llega Pablo solo a Atenas. En Atenas pasó una situación bien complicada con Pablo, estando solo ahí. Finalmente llega a Corinto, y en Corinto se queda casi 2 años más o menos. Está ahí ministrando, predicando la iglesia en Corinto. Y después de ese tiempo, Pablo pasa por Éfeso, simplemente deja a Priscila y Aquila, porque en el tiempo que está en Corinto, llegan Priscila y Aquila desde Roma, que fueron expulsados todos los judíos de Roma. Ahí se encuentra con Pablo en Corinto, ese matrimonio. Pablo los deja ahí en Éfeso a ellos, y de ahí navega a Jerusalén, porque él quería llegar a las fiestas judías en Jerusalén. ¿Ya? Y después de eso sube nuevamente a Antioquía, da reporte a la iglesia, y otra vez inicia su tercer viaje misionero. ¿Ya? Y su tercer viaje misionero recorre obviamente todas esas regiones, y ahí él pasa más tiempo en la provincia romana de Asia. Estuvo 3 años aquí en la ciudad de Éfeso, y dice la palabra que toda Asia, o sea, toda la provincia romana de Asia, que era esta la parte occidental de la actual Turquía, las 7 iglesias del Asia, todas esas ciudades, toda esa provincia conoció el Evangelio. ¿Ya? Y después de ese tiempo, Pablo va a Jerusalén, y ahí en ese proceso eh, es que vienen profetas y le dicen, no, no vayas a Jerusalén, te van a arrestar. Y Ágabo le sale el encuentro aquí cuando él está en Tiro, ¿ya? De Tiro de ahí bajan a Jope, luego a Jerusalén, su tercer viaje misionero. Vienen los profetas de Jerusalén y dicen, no, vayas a Jerusalén, te van a arrestar. Y Pablo dice, no, yo voy porque yo sé que tengo que ir. Y en este caso él no escucha la palabra porque él sabía que había un propósito en esto también. Así que más o menos el año 57, 58 después de Cristo, Pablo es arrestado. Ya su tercer viaje misionero duró mucho más, entre el año 53 y el año 57 después de Cristo, que dura su tercer viaje misionero. Y ahí Pablo es arrestado en Jerusalén aproximadamente el año 57, principio 58. No son fechas eh, más o menos estimadas, porque no podemos fechar exactamente el 1 de julio del año tanto, porque estamos hablando de 2000 años de historia. Pero más o menos el año 57, 58, Pablo es arrestado en Jerusalén, y ahí Pablo hace uso de su ciudadanía romana, porque inclusive le amarran las manos y lo iban a azotar bueno, cuestionarle y preguntarle por qué lo quieren matar los judíos. Pero en ese momento, cuando lo están por azotar, Pablo les pregunta, ¿les es lícito a ustedes eh, castigar a un ciudadano romano sin antes previo juicio? Y ahí los soldados se escandalizan, se atemorizan y corren al centurión y dicen, ¿qué hacemos con este hombre? Dice que es romano. Y viene el centurión y le dice, ¿tú eres romano? Él dice, sí, lo soy. Bueno, a mí me costó mucha plata comprar mi ciudadanía, dice este soldado romano. Y Pablo dice, no, yo lo soy de nacimiento. Así que le soltaron las manos, e inclusive tenían miedo porque le habían amarrado las manos. O sea, hasta ese punto era los privilegios de los romanos, no les podían ni tocar sin un previo juicio. Entonces Pablo en ese momento se convierte en un protegido de los romanos, ¿ya? Porque los judíos querían matar a un ciudadano romano, y a eso se pone en evidencia. Y cuando se descubre ese complot de los judíos para matar a Pablo, es que lo llevan a Cesarea con una escolta muy grande, ya aproximadamente casi 300 y más soldados van escoltando a Pablo para llevarlo a Cesarea, que era la fortaleza, el batallón romano. Ahí estaba la legión romana de Judea, estaba sentada en Cesarea, era un fuerte romano. Entonces ahí está Pablo como preso político aproximadamente 2 años. En esos 2 años pasan dos gobernadores. Primero era Félix, y Félix, cuando de una u otra manera quería sobornarlo y demás, decir, bueno, págame plata, yo te libero. Pablo no lo hizo. Sin embargo, durante ese tiempo él tuvo la oportunidad de predicarle a él, predicar a otros, de mostrar el evangelio a toda esta gente. Predicó al rey Herodes, a Agripa y a su esposa. Y después hubo un cambio de gobernador, vino Porcio Festo, y Porcio Festo, como recién está llegando a Judea, era gobernador de toda la provincia de Judea y de Siria. Este gobernador, con tal de congraciarse con los judíos,
no le valía la vida de Pablo. Con tal de quedar bien con la nación de los judíos, decidió llevar a Pablo a Jerusalén para, porque los judíos vinieron a decirle, bueno, trae a Pablo a Jerusalén, queremos aquí preguntarle, indagar y qué sé yo, investigar más. Pero obviamente había un complot para matar a Pablo. Y como Pablo vio que no iba a haber justicia para él ahí, él dijo, bueno, como ciudadano romano yo apelo al César. Y ahí el gobernador tenía la obligación de mandar a Pablo a Roma. Así es como se le embarca en una nave y de ahí lo envían a Roma, que están aquí en naranja, eh, con un centurión y soldados que lo escoltaban, lo protegían. Y así es como finalmente llegan aquí a Creta, después de tiempo, ya era casi invierno, entonces era tiempo de muchas tormentas en el otoño, y una de esas tormentas lo agarra aquí en medio del mar y andan a la deriva, finalmente, bueno, terminan en la isla de Malta, ahí terminan naufragando. Y pasaron el invierno ahí, después de eso, que pasó el invierno, pasaron un buen tiempo ahí, bueno, Dios lo usó a Pablo ahí en esa isla, muchos se entregaron a Cristo, el mismo gobernador de la isla fue sanado, y su familia, entonces se entregaron a Cristo, y después de eso finalmente llegan a Roma, ya el año, más o menos el año 60 después de Cristo. Llegan a Roma, y en Roma Pablo está aproximadamente 2, 3 años preso, preparando su defensa, y por ahí el año 63 después de Cristo, el libro de Hechos termina diciendo que él está 2 años alquilando una casa, pero después de eso obviamente fue su defensa. No sabemos cuánto tiempo más duró la defensa de Pablo, pero sí sabemos que fue liberado según evidencia externa, la historia de la iglesia, los patristas mencionan eso, inclusive la carta a Tito, la carta de 1 Timoteo, debió ser escrito después de su primer encarcelamiento. Y luego, después de un tiempo, Pablo cae preso otra vez, pero esta vez no fueron los judíos que lo arrestaron, sino el mismo emperador, Nerón, el mismo emperador a quien él presentó defensa. ¿Por qué? Porque la ciudad de Roma se incendió más o menos entre el 14 y 17 de julio del año 64 después de Cristo, y la ciudad echa la culpa al César, diciendo César quemó la ciudad de Roma, y el emperador, para librarse de la culpa, dice, no, fueron los cristianos porque son un grupo de fanáticos y locos, y echó la culpa a los cristianos, que los cristianos, por su fanatismo, quemaron la ciudad. Y él mismo comenzó la persecución a la iglesia aquí en Roma. Y bueno, Pablo era el líder de la iglesia, ¿ya? Eso quedó evidente en la defensa que él presentó. En ese tiempo era uno de los líderes de la iglesia, y Nerón mandó a arrestar a Pablo y arrestar a Pedro también. Pedro estaba por este tiempo también en Roma. Desde ahí él predicó a la iglesia de Roma, ministró, y de su predicación se escribió el Evangelio de San Marcos, más o menos el año 66, 68 después de Cristo. Y por esas fechas, tanto Pablo como Pedro son ejecutados. Pablo, como ciudadano romano, él es ejecutado a través de la decapitación, a más o menos 4 o 5 kilómetros fuera de la ciudad de Roma, sobre la vía Apia, que era una ruta principal. Y lo interesante es que en ese momento de su muerte, de su ejecución, eh, él salió por una ruta que era conocida por el pueblo, y era todo un show, ¿ya? La muerte, la ejecución era un show para la gente, para ellos era un entretenimiento en cierta manera. Entonces todos los días veían pasar criminales por esa ruta a ser ejecutados, y la gente les tiraba comida, les tiraba cosas, les escupían, les gritaban, los golpeaban, les hacían burla de ellos. ¿Ya? Era como un acto, un show cada día que pasaba por ahí, un entretenimiento para la gente, todo eso, ¿ya? Pero sin embargo, el día que Pablo pasó, nos cuenta John Fox en el libro Los Mártires, nos cuentan los padres de la iglesia, también la historia de la iglesia primitiva, que la gente reconoció que era Pablo. Y Pablo pasaba con la frente en alto porque para él era un orgullo morir. Él mismo escribe a la iglesia en 2 Timoteo, ¿ya? Que él iba a ser derramado en libación sobre el sacrificio. O sea, él consideraba su vida, su muerte como un sacrificio. ¿Ya? Y él, cuando escribe a los filipenses, cuando aún estaba preso la primera vez, no sabía qué iba a pasar con el juicio, si salía libre o no, y él mismo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces, Pablo tenía una convicción tan clara, una seguridad tan firme en el Señor,
que ese día él iba con la frente en alto. Y esa multitud que todos los días vociferaba, gritaba, insultaba a los reos, a los criminales que pasaban por ahí, dice la historia de la iglesia que la multitud quedó en silencio absoluto, en reverencia, porque sabían que el que pasaba por ahí era un apóstol de Cristo Jesús. Y así fue como Pablo entregó su vida el año 60 entre 66 y 68 después de Cristo, que Pablo fue ejecutado ahí en la ciudad de Roma. Entonces es un pequeño resumen de la historia y en medio de todo eso, Pablo plantó la iglesia, Pablo puso los fundamentos a la iglesia primitiva. ¿Ya? Y volviendo a la carta de los Gálatas, eh, dijimos que esta es una carta, una epístola, y esa era la estructura de una epístola, de una carta en siglo primero. Primeramente mencionaba el autor, después el destinatario, luego un saludo, luego una oración, acción de gracias, luego el texto, y luego por último venía el saludo final y despedida. El texto era la parte principal de la carta, ¿no? Y lo demás era solo formalidad. Sin embargo, en Gálatas vemos que Pablo emite algunas de estas cosas, ¿ya? Dice el autor, dice los destinatarios, no hay realmente un saludo muy extendido y una oración común como él sabía dar a otras iglesias está casi ausente acá. Simplemente habla y da la gloria a Dios, ¿tá? Nada más. Y luego entra directamente al texto y al final, el saludo final de despedida, no hay saludos, ya como él siempre hace, ya los tal y tales personas les saludan y tal, tal. No hay saludos, ya simplemente dice, la gracia del Señor Jesús esté con ustedes, amén. ¿Ya? Pablo estaba realmente bien molesto con toda la situación que estaba pasando. Bien, ayer entonces quedamos en el capítulo 2, habíamos concluido eh, ese pensamiento de que Pablo era muerto para la ley y vivo para Dios, ¿sí? La ley lo había matado, la ley lo había condenado, pero Pablo entonces murió para la ley y resucitó en Cristo. Y luego él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice eso Pablo y concluye diciendo, no es hecho la gracia de Dios, ¿ya? O sea, la gracia es el regalo inmerecido. Y algo que nosotros vemos en la cruz de Cristo es la misericordia de Dios, vemos el juicio de Dios y vemos la gracia de Dios, ¿sí? El juicio, ¿por qué? Porque la ley, sabemos que la ley estipulaba que sin remisión de sangre no había perdón de pecados. Entonces el juicio de Dios cayó sobre Jesús. El juicio de Dios, ¿ya? Que era para nosotros, cayó sobre él. Y eso no habla Isaías 53, ¿ya? Por sus llagas fuimos nosotros sanados, ¿ya? Él padeció por nosotros los pecadores. Entonces, cayó el juicio sobre él, pero también vemos la misericordia de Dios en la cruz. ¿En qué sentido? En que en la cruz de Cristo nosotros, ¿ya? Vemos la misericordia de Dios manifiesta porque nosotros no recibimos lo que merecíamos. Y esa es la misericordia de Dios, que Él no nos dio lo que nosotros merecíamos, ¿ya? Que era la condenación, era la muerte. Al contrario, Él nos justificó, Él nos perdonó, Él nos dio vida en Cristo Jesús. Pero también vemos la gracia de Dios y la gracia es un regalo inmerecido, ¿ya? En otras palabras, la gracia es algo que Dios nos dio que nosotros no nos merecíamos. Entonces, la misericordia de Dios fue que Él no nos dio lo que nos merecíamos. Y la gracia de Dios es que Él sí nos dio lo que no nos merecíamos, ¿ya? Y eso vemos en la cruz de Cristo. Y por eso Pablo dice, no es hecho la gracia, ese regalo inmerecido de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, el perdón de pecados, la justificación, entonces por demás murió Cristo, ¿ya? No volvamos a los viejos rudimentos, no volvamos a la ley, porque la ley en sí no era la manera de salvación, ¿ya? La ley nos debía llevar a Cristo, nos debía apuntar a Cristo, ¿ya? Y Cristo murió, Él es, ¿ya? Él es el medio de salvación, ¿bien? Y de ahí Pablo arranca el capítulo 3, versículo 1, con una frustración tan clara, tan notoria en su tono, y dice, oh Gálatas insensatos. Vemos que él estaba realmente frustrado, estaba anodadado, estaba no sé, qué sentimientos podría o emociones podrías poner acá, pero Pablo
ya no aguantaba más. Decía, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ahora, esta palabra fascinó, literalmente está diciendo quién les embrujó. Ahora, eso es algo fuerte, ¿ya? Para estos judaizantes que estaban enseñando a ellos a someterse a la ley diciendo quién les embrujó. O sea, está, en otras palabras, diciendo ustedes están practicando hechicería. Y eso era un pecado muy fuerte para los judíos, ¿ya? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Luego, el versículo 2 es como una pregunta retórica. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, para los Gálatas era claro, fue por la fe, fue a través de la fe. Ya tan necios sois, entonces Pablo ya es como, les dio tiempo para que se respondan y le dice, tan necios sois otra vez, ¿ya? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas había parecido, hermano. Entonces, aquí Pablo les comienza a exhortar, a entender, o sea, ¿cuál fue el medio de salvación? ¿Cuál fue el camino por el cual ellos alcanzaron la gracia de Dios? ¿Fue a través de la obra de la ley o fue por la fe en Cristo Jesús? Entonces aquí Pablo introduce este pensamiento acerca de la fe. Y Pablo empieza a contrastar. Este es el primer contraste que vemos acá. eh, ya, la ley y la gracia, vemos la fe y obras, está acá, como un contraste también la ley y la gracia. Y estos son diferentes contrastes que tú puedes ver y puedes encontrar muchos más de estos. También Pablo contrasta personajes, por ejemplo, la actitud de Pedro con la actitud de Pablo, y otras cosas, vemos cómo Pablo va contrastando. Pero aquí, ya entrando a los temas en sí, es el contraste entre ley y gracia, fe y obras, circuncisión versus circuncisión, justificación versus condenación, libertad versus esclavitud. Y ahí también está el esclavo, la esclava y la libre, el hijo de la esclava, el hijo de la libre. Entonces, hay varios contrastes que utiliza Pablo acá para construir su argumento. Entonces, va a los judíos aquí a hablarles, ¿ya? A partir del versículo 6, él confronta a los judíos, ¿ya? Porque los judíos afirmaban que ellos eran hijos de Abraham, ¿ya? Abraham era su padre, y eso era su orgullo, eso era como su trofeo de ellos, ¿ya? A tener a Abraham como padre. Y aquí dice Pablo, bueno, vamos a Abraham entonces. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿ya? Y sabed esto, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y esto es muy, muy poderoso, ¿ya? Porque aquí Pablo lo que está haciendo, y después en el libro de Romanos se le extiende mucho más ese pensamiento, Pablo está redefiniendo quiénes son los verdaderos judíos, quiénes son el verdadero Israel de Dios. Y Pablo dice, son los de la fe, ¿ya? Aquellos que han creído en Jesús por la fe, son hijos de Abraham, el padre de la fe, porque Abraham creyó a Dios y fue justificado por medio de su fe, ¿ya? Y de eso también nos habla el libro de Romanos, ¿ya? Que dice que por la fe, ¿ya? Somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el versículo 8 dice, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Eso está en Génesis capítulo 12. Ahora, Pablo está volviendo al principio, al origen, al llamado de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham y lo aparta, Dios le da una promesa de bendición para todas las naciones. Entonces, el plan de Dios nunca fue tener un pueblo exclusivo. El plan de Dios fue todas las naciones, todas las familias. Dios siempre pensó en el todo, no en una sola familia, no en un solo pueblo. Ya Dios escogió a los judíos, a Israel, para revelarse a ellos, pero para que ellos sean luz a las naciones. Eso fue el propósito de Dios siempre. El problema es que ellos lo tomaron eso para sí y se lo quedaron y se lo guardaron para sí. ¿Ya? Y más aún, en el tiempo de Jesús fue aún mucho más fuerte ese celo, ese nacionalismo, en que esto, las promesas, la ley, la bendición,
es solo para nosotros, ¿ya? Y nadie más, y ni tocamos, ni comemos, ni compartimos con los otros. O sea, era tanto legalismo, era tan cerrados, y eso fue nunca el propósito de Dios, sino que siempre fue bendecir a todas las naciones, a todas las familias. Entonces, pues eso es lo que Pablo nos está diciendo. En Abraham, Dios ya tenía considerado a todos los gentiles, a todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, dice el versículo 9, ¿ya? Y otra cosa que después Pablo menciona más adelante es que la ley, ¿ya? El pacto de la ley vino 430 años después de las promesas que Dios dio a Abraham. Entonces la ley vino después, con un propósito, pero el plan, la manera de salvación, el plan de Dios siempre fue a través de la fe. Amén. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene una pregunta por acá. ¿Alguien que tenga una pregunta hasta este momento sobre Abraham? ¿O les quedó clarito? ¿Sí? Entonces, después de esto, vamos a avanzar un poquito más porque por causa del tiempo. Después de esto, Pablo, bueno, aquí está todo el tiempo haciendo ese contraste entre fe y obras, ya el que se justifica por la fe, el que busca justificarse por las obras, hablando de todos esos contrastes. Y luego el versículo 15 del capítulo 3 nos mete a este término, este concepto de las promesas, ¿ya? Las promesas fueron dadas a Abraham y a su simiente. En otras palabras, esas promesas que Dios dio a Abraham son para la simiente de Abraham, que es por la fe, ¿ya? Y lo que Pablo está diciendo acá es que nosotros, tú y yo, somos hijos de Abraham y que las promesas dadas a Abraham también son para nosotros, ¿ya? A través de nosotros, Dios está cumpliendo la promesa de bendecir a las naciones de la tierra en Cristo. Amén. Entonces, eso es como un pequeño resumen interpretativo acá. El versículo 16, tú ves que Pablo está hablando de Cristo, ¿ya? Cuando habla, estas promesas fueron hechas a Abraham y a sus simientes, no sus simientes, sino una sola, ¿ya? La cual es Cristo, dice Pablo. Y en Cristo nosotros somos hechos herederos de esas promesas. Amén. Bien, ahora el versículo 19, ahí los judíos empiezan a preguntarse, y aún los mismos gentiles, entonces, ¿para qué la ley? Y quizás esa pregunta está desde ayer en tu cabeza. Entonces, ¿para qué la ley? ¿De qué sirve la ley? Y yo creo que cuando nos quedamos solamente con ese primer pensamiento, que en Cristo, la fe, la gracia, eso es suficiente y nada más, y es cierto, somos salvos por la fe, no por las obras. Pero hay cierta tendencia en ciertos sectores de la iglesia, y aún yo mismo, antes creía, ¿no? Porque somos de este nuevo pacto. El antiguo pacto ya quedó caduco, ya expiró. Entonces hay como una pequeña sensación de que el Antiguo Testamento ya no es válido. El Antiguo Testamento ya no es para mí. Y la verdad te digo, yo he estado muy equivocado. Ya de joven yo creía eso, que ahora el Nuevo Testamento es para nosotros, eso se aplica para nosotros. El Antiguo Testamento no se aplica más para nosotros. La ley ya no es más para nosotros. Y sí, en cierto sentido sí, nosotros no vivimos por la ley, no vivimos bajo la ley. Pero sin embargo, es importante entender el Antiguo Testamento. Ahora, cuando Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir, ¿a qué escritura se refería Pablo? Al Antiguo Testamento, ¿ya? Porque esa era la Biblia que la iglesia utilizó en sus principios y por muchos siglos hasta que se formó el Nuevo Testamento, ¿ya? Y ese Nuevo Testamento se canonizó, las cartas de los apóstoles, los evangelios, el Apocalipsis, el libro de los Hechos, eso fue canonizado, todo un proceso que no vamos a hablar de eso ahora, tú puedes investigar después el proceso del canon del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también pasó un proceso de selección, de canon, como se llama, para ver y determinar qué libros tienen autoridad divina.
hay muchos otros escritos a los cuales quedaron fuera. Ya esos son los libros deuterocanónicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hay muchos escritos que circulaban por ahí, muchas cartas. Pero la pregunta es, ¿cuáles cartas escribieron los apóstoles? ¿Ya? ¿Cuáles cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo? Y eso es el Nuevo Testamento. ¿Tá? Ahora, la Biblia para Pablo, para Pedro, para la iglesia primitiva, era el Antiguo Testamento. Esa era la palabra que ellos estudiaban. Y cuando Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, obviamente también yo creo que incluye el Nuevo Testamento, estoy convencido de eso, pero sin embargo Pablo en su contexto, él está hablando es del Antiguo Testamento. ¿Ya? Porque las escrituras, todo lo que Dios ha querido revelarse, su plan de salvación, ¿ya? Las promesas del Mesías. eh, y de hecho, cuando yo estudié el Antiguo Testamento, es donde yo más revelación he recibido acerca del carácter de Dios, acerca de quién Dios es, acerca de sus propósitos, sus planes. Es impresionante. ¿Tá? Y ese pensamiento de que el Antiguo Testamento no es para nosotros, eso no viene de Dios. ¿Sí? Tenemos que estudiarlo. Ahora, ese pacto del Antiguo Testamento no fue con nosotros, fue con el pueblo de Israel. Esa es la diferencia. El pacto en el Nuevo Testamento, eso sí es con nosotros. ¿Ya? Y nosotros estamos bajo este nuevo pacto, como dice el libro de Hebreos, que es establecido sobre mejores promesas. ¿Ya? Es un mejor pacto. ¿Tá? Y nosotros estamos bajo este nuevo pacto, el pacto de gracia, que también fue sellado, igual como el antiguo pacto con sangre, también pero este con la sangre del Hijo de Dios y un sacrificio necesario una vez y para siempre. No hay más necesidad de sacrificio. Amén. El antiguo pacto, tú tenías que constantemente, cada día, ofrecer el sacrificio continuo, ya en el templo. Además, cada vez tenías que venir a presentar tus sacrificios por tus pecados. Cada año tenías que pasar por el Yom Kippur, por el día de expiación. Era un día crítico para la nación. En ese día, si el sacrificio era acepto, entonces el pecado del pueblo era perdonado. Y ese año se esperaba ser un año de bendición. Pero si no era aceptado el sacrificio, ese año iba a ser un año de miseria. Entonces, cada año tenían que pasar por ese proceso. Y una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificio. ¿Tá? Pero sin embargo, Jesucristo, ¿ya? Una sola vez y para siempre entró a ese lugar santísimo y se ofreció Él como sacrificio. Y no hay más necesidad. Por eso, cuando en los evangelios hablan que el velo del templo se rasgó, lo que Dios está diciendo, ya no hay separación entre Dios y el hombre. En Cristo Jesús tenemos entrada directa ante el trono de la gracia, como dice el libro de Hebreos. Amén. Tenemos entrada directa el momento que sea, porque antiguamente, una sola vez al año, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero sin embargo, en este nuevo pacto, en cualquier momento, ahí donde estás en este momento, donde sea que te encuentres, puedes entrar delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces, este nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Es mucho mejor, es perfecto, ¿ya? Y en este nuevo pacto, Dios no te demanda nada, nada más que creer y aceptar y recibir. Amén. Eso es todo lo que Dios pide de nosotros. Es creer en Jesús, el Hijo de Dios, en que Dios lo envió a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados y que Dios lo resucitó de los muertos y que a través de Él nosotros tenemos entrada y acceso al Padre y el perdón de nuestros pecados. Amén. Este es el nuevo pacto. Y a la vez, después Pablo va a hablar la siguiente parte, capítulos 5 en adelante, sobre los resultados, y vamos a llegar allá un momento más, pero el resultado de estar en este nuevo pacto. No es que yo recibo la salvación, todo chévere, y ahora hago mi vida como quiera, total, soy salvo. No, Pablo dice, hay que dar frutos, hay que dar frutos. ¿Tá? Y de eso vamos a hablar de un momento más. Pero entonces la pregunta es, ¿para qué ese antiguo pacto? Dice Pablo, ¿no? ¿Para qué sirve la ley? Ya fue añadida a causa de las transgresiones, a causa del pecado, ¿ya? Porque recuerdan que en ese momento Dios empieza a cambiar, Dios empieza a ¿cómo se dice? A alinear el pensamiento de la nación. Esta nación de Israel salió de más de 400 años de esclavitud en Egipto
contaminada con todo el paganismo que ellos vieron ahí en esa tierra, ¿ya? Y los juicios que Dios dio a Egipto, esas 10 plagas, no solamente era un juicio para la nación de Egipto, sino que cada una de esas plagas estaba siendo un juicio para uno de los dioses principales de Egipto. Y el último dios fue el mismo faraón, que era considerado Dios. La última plaga, la muerte del primogénito, que murió el heredero al trono del faraón, ¿ya? Era un castigo, un juicio al faraón mismo. Pero a la vez, no solamente Dios estaba juzgando a la nación de Egipto, sino que Dios estaba mostrando su poder a la nación de Israel, que Él era poderoso y estaba por encima de los dioses de Egipto. ¿tá? Y finalmente, como Dios abre el mar muerto, Dios comienza a revelarse a la nación de Israel. Y después Dios los tuvo 2 años ahí en el monte Sinaí. Y ahí Dios estuvo revelando, ahí escribió la ley, hicieron el tabernáculo. Dios comienza a darles identidad. Un pueblo que estaba más de 400 años de esclavitud, que perdió totalmente su identidad, ¿ya? Y ni siquiera sabían ir al baño, por decirlo así. ¿Ya? Por eso cuando tú lees la ley, Dios les empieza a dar instrucciones hasta de cómo ir al baño. ¿Ya? Imagínate, eran aproximadamente 3 millones de personas caminando por el desierto y todos tienen que ir por lo menos una vez al día al baño. ¿Dónde va a ir al baño ahí en medio del desierto? ¿Ya? Imagínate cómo iba a quedar los alrededores del campamento después de un día, después de una semana. Era terrible las condiciones de higiene y demás. Entonces Dios le dice, bueno, agarra una estaca, va a cabo un huequito, hace lo que tiene que hacer y lo tapa. ¿Ya? Hasta esas cosas, Dios le dice cómo tienen que vestirse, qué tipo de tela tienen que usar. Dios da instrucciones a las mujeres cuando tengan su menstruación, su periodo, qué tienen que hacer para evitar contaminar, para evitar enfermarse, porque obviamente hay flujos de sangre y eso puede ser una forma de contagio, puede haber, qué sé yo, tantas cosas, infecciones, más cosas. Entonces Dios empieza a hablarles a cómo tienen que limpiarse, los ritos de purificación, de limpieza. Dios les empieza a enseñar todo eso, cómo tienen que marchar, cómo tienen que acampar, cómo tenían que formarse y todo así. Paso a paso Dios les empieza a formar como nación. Va de lo más básico, ¿ya? Que era esto, ir al baño y cuestiones básicas de higiene, hasta lo más profundo, lo más abstracto, ¿ya? Los sacrificios, su relación con Dios, el pecado que había en ellos. Dios comienza a confrontar, ¿ya? Cuestiones de pecados, de fornicación. Dios empieza a dar la ley, ya empieza de lo más concreto, que es no te harás ídolos, hasta lo más abstracto, no codiciarás, ¿ya? Los ídolos se ven, los ídolos es algo tangible, pero la codicia no. Nadie ve la codicia en el corazón. Entonces, por eso yo creo que cuando llega a ese punto en la ley, los 10 mandamientos, eso es un punto de revelación. Ahí es cuando vemos que la ley siempre apuntó es al corazón. ¿Ya? Dios a la ley siempre apuntó al corazón. Y Pablo dice eso en Romanos. Yo era perfecto. Ya él decía, fariseo, no había, era irreprensible y todo lo demás, él dice eso en otras cartas, y también los romanos, ¿ya? Yo la ley la cumplí toda mi vida, hasta que llega el punto que la ley dice, no codiciarás, y me di cuenta que el pecado está en mí. ¿Ya? La ley, y dice, y por lo tanto, la ley me mató, pum, me condenó, ¿ya? Porque me di cuenta que el pecado está en mí. Por lo tanto, yo no soy más justo, ¿ya? Yo necesito morir. Y tuve que morir a la ley, ¿ya? Dejar que la ley lo mate y vivir para Dios. Bien, pero la ley en sí tenía su propósito, apuntar el pecado, ¿sí? Eso es lo que dice acá en el versículo 19, hasta que viniese la simiente, o sea, hasta que venga Cristo. La ley tuvo su tiempo, ¿sí? Tuvo un punto donde se fue revelado por ahí el año 1280, más o menos antes de Cristo, o 1400 antes de Cristo, hasta que llegó Cristo, ¿ya? Entonces, es lo que dice acá, la ley tuvo su tiempo de validez hasta que viniese la simiente
a quien fue hecha la promesa, o sea, es Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, ¿ya? ¿Quién era el mediador en ese contexto? Era Moisés, ¿verdad? Pero aquí en el Nuevo Testamento hay otro mediador, y este mediador es el Hijo de Dios mismo, ¿tá? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas, o sea, la ley es contraria a la promesa del Salvador. Dice, en ninguna manera. Ahora, es interesante que, perdón, esta expresión que dice en español, en ninguna manera, literalmente está diciendo abominable pensamiento. O sea, ni se les ocurra, ni se les ocurra. Ese, en ninguna manera, en realidad, es algo mucho más fuerte que Pablo está diciendo acá. ¿Ya? Ese pensamiento es absurdo. ¿Ya? La ley no contradice las promesas. Y dice aquí, porque si la ley dada pudiera verificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura la encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe de Jesucristo, fuese dada a los creyentes. En otras palabras, la ley nos mostraba el pecado y nos apuntaba hacia la promesa. Y en la promesa encontramos la justificación. Entonces la ley no se oponía a la promesa, sino que la ley era para apuntarnos y guiarnos hacia la promesa. ¿Ya? Y después, el versículo 25 es bien clave para entender ese concepto, y eso creo que va a traer más claridad a nosotros para entender el propósito de la ley. Y dice aquí, el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora, ¿qué es ayo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien entiende qué es un ayo? ¿Alguien que quiera participar, decir? ¿Nadie? Levante la mano, active su cámara, algo. ¿Alguien sabe ese concepto de qué es un ayo? Porque a veces leemos la Biblia y no nos ponemos a pensar de qué se trata, ¿cierto? A ver, aquí Elio activó su cámara. Vamos a preguntar, Elio, o quien quiera que esté ahí, qué es un ayo? Dicen aquí que es guía. ¿Es qué, perdón? Guía. Guía, ya, muy bien. Un ayo es una guía. El pastor Martín, vamos a escuchar aquí palabras de sabiduría. En un ratito, estamos activando su micrófono, todavía está muteado. Un momento, pastor, su micrófono está desactivado. Está tomando tiempo activarlo. No sé si, a ver, déjeme ver. Ahora sí lo escuchamos. Ya. Bueno, el ayo puede ser una persona que cuida a algún menor hasta que, bueno, los padres se hagan cargo. O puede ser en algunos casos como una nodriza. Exacto, muy bien. Gracias, pastor. Y Carla Aguilar dice también que un ayo es un guardia, una custodia. Y sí, exactamente. El ayo viene de la palabra griega paidagogos, ¿ya? Que eso lo traducimos al español como un pedagogo, un educador, ¿ya? Ahora, para nosotros, obviamente, un pedagogo es alguien que está en autoridad, un maestro, ¿sí? En la cultura griega era diferente. Un ayo, por lo general, era un esclavo en la casa que se educaba, que se encargaba de criar a los hijos, que se encargaba de enseñar y todo lo demás. Ahora, en la cultura griega y romana, habían diferentes etapas, diferentes maneras, pero un padre no reconocía a su hijo legítimamente, sino hasta cuando el hijo cumplía la mayoría de edad. Cuando el hijo cumplía la mayoría de edad, entonces el padre oficialmente lo presentaba a la sociedad como su hijo, ¿ya? Y entonces ese hijo ahora podía recibir los derechos de heredero. Mientras tanto, el niño no llegaba a ese momento en que era entregado al padre. El niño estaba bajo, dice Pablo aquí, bajo cuidadores o curadores, ¿ya? Y estos ayos, gente que lo enseñaba a cómo comportarse, a cómo relacionarse en la sociedad. Eh, Obviamente, sí,
Si ese niño iba a seguir una carrera militar, le enseñaba el uso de las armas, la disciplina, le enseñaba muchas cosas. ¿Ya? Entonces el ayo era un esclavo, por lo general, que se dedicaba a la educación y al cuidado de este niño hasta que llegaba el tiempo señalado por el padre, dice aquí mismo Pablo, ¿ya? El 4.1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y más adelante, a ver, ¿en qué versículo está esto? Aquí mismo, el versículo 4.2, mejor dicho. Así, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, ¿ya? O sea, en nada diferían de este ayo o de un esclavo. El niño, aunque es heredero, no difiere en nada del esclavo. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido recibido, aceptado por el Padre. ¿Ya? Estamos bajo los rudimentos del mundo. En otras palabras, bajo la ley. ¿Ya? Esa ley nos daba el estatus de niños. Estamos todavía bajo el cuidado de la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios nos envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Entonces, los hijos, o sea, los mismos judíos, por más que tenían la ley simplemente los estaba cuidando, los estaba guiando hasta que llegó el Hijo, el heredero de todo, la promesa, Cristo Jesús. Entonces ya no hay más necesidad de esta ley, sino que ahora son considerados como adultos, ¿ya? Herederos. Y Pablo dice que somos herederos en Dios y coherederos juntamente con Cristo. Amén. Entonces, es bien interesante esta analogía que está usando Pablo acá para mostrarnos cuál fue la función de la ley. Por eso dijo que la ley siempre apuntó a Cristo y la ley nos guiaba a Cristo. Jesús siempre fue el fin. Jesús siempre fue el plan de redención. La ley no. El propósito de la ley era mostrar el pecado y guiar a las personas hasta que llegó Cristo. Entonces, en otras palabras, es como un niño que está aprendiendo a caminar. A un niño que está recién levantándose, aprendiendo a caminar, muchas veces lo colocan en un corralito, ¿cierto? ¿Verdad? Un cerco para que el niño no se salga, no se tropiece, no se caiga, o si no en las puertas, los lugares peligrosos, en las escaleras, se coloca una baranda, una cerquita y una puertita para que el niño no pase y no se caiga. Entonces son como límites, y eso fue la ley. La ley ponía límites, demarcaba al pueblo de Israel, hasta aquí pueden ir, hasta aquí pueden ir. Y así el pueblo tiene que conducirse de forma responsable y conducirse bajo los principios, los parámetros que Dios establecía, de santidad, ¿ya? De santidad, porque la ley siempre apuntó a eso, al corazón. Y en la ley vemos que Dios demanda santidad. Dios dice en el libro de Levíticos, habéis pues de serme santos porque yo soy santo, yo sé apartado de todos los pueblos para que seáis míos. Entonces Dios, a través de la ley, estaba llamando al pueblo a vivir una vida de santidad, una vida de entrega a Dios. Ahora, la gracia tampoco cambia ese sentido, porque en el pacto de gracia, Dios también nos llama a una vida de santidad. La diferencia es que cuando nosotros estamos en la gracia, ya no está ese límite demarcado en el sentido que no lo ves ahí, ¿ya? Ese cerco fue quitado. ¿Por qué? Porque ahora el niño sabe, el niño ha aprendido y aunque no ve los límites, sabe que hay un límite ahí, ¿cierto? Eso es cuando el niño crece y es adulto, ya el niño es responsable. Ha aprendido el principio y camina por el principio. Ya no tienes que tener ese cartelito, ya no tienes que tener esas cosas ahí que te dicen hasta aquí nomás, sino que el niño ya discierne, o ya cuando crece sabe discernir, sabe entender lo que es lo bueno, lo que es lo malo. Entonces, de la misma manera, en el pacto de gracia, aunque no ves esos límites ahí, y el cartelito que dice prohibido pasar, tú lo sabes en tu corazón. Y el Espíritu Santo pone ese discernimiento, pone ese entendimiento en tu corazón. Amén. Por eso, cuando estamos por pasar ciertos límites, Dios viene en la voz del Espíritu Santo y dice, cuidado, hasta aquí nomás. Ya no hace falta una ley escrita.
¿ya? Que te diga esto sí, esto no, esto sí, esto no, sino que la ley está en nuestro corazón. Amén. Entonces, esa es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ya no estamos bajo ley. Ahora, aquí yo quiero hablar un principio, algo de aplicación que constantemente Dios me desafía a esto. Y a veces nosotros mismos en nuestro liderazgo podemos caer en este legalismo, ¿ya? Ese espíritu legalista, controlador. Y eso no viene de Dios, ¿ya? Porque Dios nos ha llamado a libertad. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, en nuestro liderazgo, en nuestro pastorado, en nuestra relación con otros, a veces podemos tornarnos tanto legalistas, ¿ya? Y nos ponemos tanto énfasis en las cosas externas, cuando en realidad la ley, y obviamente aquí también en la gracia, Dios siempre apunta es al corazón. Decía Dios a Samuel, no te fijes, ¿ya? En las apariencias, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira es el corazón. Amén. Entonces, lo mismo, de la misma manera, a veces nosotros podemos empezar a crear reglas para esto, reglas para lo otro, reglas para lo otro. Y una cosa que yo he entendido en el liderazgo, he trabajado en diferentes contextos, en diferentes equipos, liderando cruzadas en otros países, aquí en Sudamérica, en Europa, liderando equipos y en roles de liderazgo. Y una cosa yo he visto y he percibido que cuando un líder pierde la autoridad, empieza a ejercer el control. Y el control no viene de Dios, ¿ya? Y uno empieza a luchar con inseguridad, empieza a luchar con muchas cosas, empieza a crear reglas para esto, reglas para lo otro, empieza a poner un montón de cosas. Pero una cosa que tampoco quiero que entendamos mal esto, ahora no se trata que vamos a levantarnos contra todas las reglas y lo establecido, sino que algo que yo te animo a ti como líder es al pensar y a definir el por qué hacemos lo que hacemos. Si uno crea una regla, y uno comparte una regla con la gente, por ejemplo, no pasar por aquí o no entrar a este lugar, por decir así, explicar el por qué. Cuando uno explica el porqué de las cosas, eso trae entendimiento. Y uno, al entender la regla, al entender la pauta, uno puede caminar con libertad, porque ha entendido el principio. Cuando uno nada más dice la pauta, prohibido pasar, nada más, y la gente no entiende por qué, eso a veces crea rebelión y la gente va a querer pasar. ¿Tá? Entonces, por eso, cuando hay reglas, cuando hay pautas, cuando hay estrategias, cuando uno crea todas esas pautas dentro de un equipo, en la iglesia uno hay como roles, hay pautas, hay estatutos y demás cosas, es bueno entender el porqué de eso. ¿Ya? Y de qué manera eso refleja el principio, de qué manera eso refleja el carácter de Dios y explicar a la gente el por qué. Y hay que repetirlo constantemente, porque la gente se olvida. Llega nueva gente y después uno solamente comunica la pauta, la regla, pero no sin entendimiento. Y eso nuevamente puede crear esa actitud de legalismo, porque después uno se pone drástico y firme con la regla en lugar de entender el por qué. Y entendiendo el por qué, muchas veces nos damos cuenta que esa regla quizás ya no se aplica hoy en día, que hay que cambiar, ¿ya? Era por un propósito, ¿ya? Y pasa el tiempo, te das cuenta que esa regla ya no se aplica. Hay que ver otra manera de hacer, porque has entendido el porqué de las cosas. Entonces, eso es lo que vemos aquí también en la Biblia, que decía, la ley tuvo su tiempo, tenía su propósito y se cumplió. Ahora que vino Cristo, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. Ahora caminamos como adultos, caminamos en Cristo Jesús como herederos, ¿ya? Y versículos 6 y 7, muy lindo lo que dice Pablo, ¿ya? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, ¿ya? Dios nos da ese espíritu de adopción. Y a través del espíritu nosotros podemos llamar a Dios Padre, papá, papito, ¿ya? Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Bien. Y una cosa también que quiero poner acá es
en Gálatas 3:28, me pasé ese versículo, una conclusión poderosa que Pablo está haciendo. Volviendo un poquito atrás, el 3:28, Pablo lo que dice es, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué mensaje tan emancipador, tan poderoso. Ya, esta palabra, Gálatas 3:28, podría resumir todo el Evangelio, toda la Biblia en este versículo. Ese fue siempre el propósito de Dios, llevarnos a Cristo y hacernos uno en Él. Esa separación, esa diferencia que nosotros creamos, esas barreras que nosotros ponemos, eso nunca viene del corazón de Dios. A veces nos dividimos, nos distanciamos, creamos separación, barreras entre denominaciones, entre culturas, aún entre género o entre razas. Hoy en día vemos toda esa situación del conflicto racial que está pasando en tantas naciones, ¿cierto? Pero es porque nos hemos alejado de la verdad. Pero cuando vemos la palabra de Dios, dice, no hay judío ni griego, o sea, razas. No existe delante de Dios esas diferencias raciales. No hay esclavo ni libre, esas diferencias sociales, ¿verdad? Los estatus sociales. No hay varón ni mujer, las diferencias de género, ¿ya? Entre varón y mujer, que a veces ciertas culturas han dado tanto poder a uno y han tratado de dominar y apagar al otro. Y hoy en día vemos que se está invirtiendo la cosa, como que se te quiere dar tanto poder a uno o sobreenfatizar uno y atacar al otro. Tampoco eso viene de Dios. O sea, el machismo, el feminismo no son de Dios, ¿verdad? Porque la palabra dice claramente, no hay varón ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. Vemos cómo en el mismo equipo ministerial de Pablo, Pablo tenía pastoras, Pablo tenía diaconisas, mujeres, Pablo tenía maestras a quienes él promovía, a quienes él enviaba. De hecho, la persona que llevó la carta de Romanos, el opus máximo de Pablo, el mayor exposición de la doctrina, de la salvación que Pablo escribió es Romanos. ¿Y quién llevó esa carta a la iglesia de Roma para entregar la carta y para enseñarla y para predicar y para corregir los errores en la iglesia? Fue una mujer, hermana Febe, está en Romanos capítulo 15. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios trae sanidad, la palabra de Dios trae restauración, y cuando entendemos el principio, cuando entendemos los propósitos de Dios, eso trae liberación, y no solamente de la ley, sino de muchas otras cosas y prejuicios que nosotros como cristianos a veces hemos puesto en nuestras propias iglesias, en nuestras propias denominaciones, ¿ya? Y después de eso, Pablo, voy a hacer un breve resumen, empieza a hablar aquí de este contraste entre esclavitud o entre la esclava y la libre. ¿Está? El versículo 21, el 4:21, dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. No habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, el hijo de la promesa. ¿Ya? Lo cual es una alegoría, dice Pablo. Toma esta imagen, eh, la historia de Abraham, ¿ya? De Agar y de Sara, y usa como un ejemplo. Dice, esto es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el antiguo y el nuevo pacto. ¿Ya? El uno proviene del monte Sinaí, eso es Israel, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¡Wow! Eso para los judíos era como un sopapo en la cara, ¿verdad? Una cachetada. Pa, pa. Diciendo, mira, Pablo diciendo eso, Pablo siendo judío diciendo, nosotros somos hijos de la esclava, los que estamos bajo la ley. ¿Ya? Ese es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Wow. Contraste, dice más, versículo 26, un contraste. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Sí? La que viene en los cielos. Amén.
Versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, ¿sí? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, recuerdan esa situación donde Ismael perseguía a Isaac y lo estaba haciendo bullying, en otras palabras, a Isaac, ¿ya? De la misma manera, dice Pablo, hoy en día los judíos están persiguiendo a los hijos de la promesa, a los que son por la fe. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así que, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y eso es poderoso lo que Pablo está diciendo. Aquellos que quieren permanecer bajo la ley, permanecen en esclavitud. Se someten a la esclavitud. Pero aquellos que reciben por la fe la promesa son hijos de la libre, son libres en Cristo. Amén. Y conclusión de todo esto que Pablo viene enseñando es el 5.1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Este es el mensaje que Dios, esta es la conclusión que Dios a través de Pablo está dando a la iglesia en Galacia. Estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y este es un mensaje para nosotros también hoy en día. ¿Qué son las cosas que nos quieren esclavizar? Quizás el temor, quizás, no sé, eh, legalismo que nosotros mismos o nuestra iglesia o otros quieren imponer en nosotros, ¿ya? Y se alejan de la verdad. Quizás la preocupación, la ansiedad que te quieren oprimir, que te quieren esclavizar. Pero si estamos nosotros aferrados a Dios y a sus promesas, ¿ya? Llenos del Espíritu Santo, podemos caminar en libertad. Amén. Somos libres en Cristo. Y después el resto del capítulo 5, Pablo está contrastando las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Y aquí Pablo, a partir del 5.2 hasta el final del libro, empieza a hablar las cosas prácticas, ¿ya? Entonces, del 3.1 hasta 5.1, Pablo ha estado hablando todo el tema de teología, ¿ya? Todo el tema de doctrina. Y a partir del 5.2 hasta el final del libro se enfoca en la vida práctica, en la vida cristiana práctica, ¿ya? No nos sometamos a los frutos de las carnes, sino andemos, las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu. Y dice finalmente aquí en el 6, en el 5, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿ya? Ese es el llamado, ese es el desafío, andar en el Espíritu, andar por el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Y eso es algo que es tan presente, tan real en cada uno de nosotros. Hermanos, la carne es siempre la carne, hasta que nos muramos. Estamos en esa constante lucha entre el Espíritu y la carne. Y la carne siempre va a luchar contra el Espíritu y va a querer tomar control de nuestras vidas, ¿ya? Así que quiero decirte lo siguiente. Si tu vida no está sometida al Espíritu Santo y si tú no estás llenándote de la presencia de Dios y andando en el Espíritu, no hay algo entre medio, ¿ya? No hay, como dice en inglés, middle ground, un camino, un territorio entre medio, ¿ya? O estás en el Espíritu o estás en la carne. El momento que tú te desconectas del Espíritu Santo, el momento que tú te relajas, vas a caer bajo el dominio de la carne. Así de fácil, ¿ya? No importa si tú eres un cristiano nuevo, no importa si tú eres un ministro, un líder por muchos años, no importa cuál es tu caminar con Dios, cuántos años de cristiano tienes, si tú no andas por el Espíritu, si tú no te sometes al Espíritu Santo, vas a someterte entonces a la carne. No hay nada entre medio, ¿sí? O es el uno o es lo otro. Así que la carne es siempre la carne. Y dice la palabra de Dios, hablando Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No nos relajemos, no bajemos los brazos, no bajemos la guardia. No es porque ahora estoy en la gracia y bueno,
total, Dios sabe, Dios me entiende. No, no se trata de eso. ¿Ya? El llamado en esta vida de la gracia, en este pacto de la gracia, es a vivir una vida en el Espíritu, una vida sometida al Espíritu Santo, una vida en santidad que agrada a Dios y dando esos frutos del Espíritu, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? El fruto del Espíritu. Bien, ok. Hasta aquí nomás hablamos lo que es interpretación. Podemos hablar muchas cosas más, la conclusión de Pablo. Sin embargo, Pablo termina diciendo el versículo 17, el 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Literal, ¿sí? Recuerdan que él fue apedreado, ¿cierto? Y yo creo que eso dejó marcas en su cuerpo, literalmente. Y Pablo decía, miren, no me molesten más. Ya, no, ya me tienen cansado. No me cuestionen más mi apostolado ni el evangelio. Ya les quedó claro, ¿sí? Entonces no me molesten más, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, ¿sí? Entonces Él pagó el precio por predicar el evangelio. De hecho, Flavio Josefo, este historiador judío, él dice que a Pablo le conocían como el feo. Imagínate ese apodo. ¿A quién le gusta que le digan el feo? Bueno, la Biblia no menciona nada de eso, es algo que Flavio Josefo, un historiador, dice, que le decían el feo porque era de apariencia no muy agradable, ¿sí? De hecho, Pablo mismo cuando habla a los corintios dice eso, ¿no? Muchos dicen que yo por carta soy fuerte, pero en presencia soy débil, ¿verdad? Parece que Pablo no impresionaba su presencia mucho, ¿verdad? Aparte su apariencia parece que no era tan linda, porque después en Corintios nos dice que él fue azotado con vara 3 veces. La vara es ese flagelo, ya que te saca pedazos de la carne. Entonces 3 veces Pablo fue azotado con eso. Imagínense cómo estaba su cuerpo. Aparte fue azotado más de una vez por los judíos con garrote. Y aparte de eso fue apedreado. Pasó naufragios, pasó un montón de cosas. Entonces físicamente Pablo no agradaba quizás su apariencia, pero sin embargo él estaba orgulloso de eso, decía, yo llevo las marcas de mi Señor Jesús. Amén. Entonces, impresionante la entrega, impresionante la convicción de este hombre y es algo que a nosotros nos desafía. Quizás en este tiempo en que uno anda atemorizado, ¿será que me enfermo, no me enfermo, me llega este virus, no me llega, me va a morir o no? Mira, mis hermanos, nuestra confianza, nuestra seguridad está allá en los cielos. Nuestra perspectiva de vida tiene que ser la eternidad. Y no nos aferremos a estas cosas a la tierra. Y Pablo mismo decía a la iglesia en Colosas, ¿ya? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos somos. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Así que no nos afanemos, no andemos atemorizados. Simplemente entendamos que nosotros si vivimos es para Cristo. Y si morimos, es para el Señor. Amén. Y como dice Pablo, así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Yo no deseo a nadie la muerte. Obviamente, no es eso mi pensamiento. Sin embargo, tiene que ver con nuestra esperanza, tiene que ver con nuestra seguridad que está en Cristo. Y lo que estamos haciendo es dar frutos, es ministrar, es predicar. Y es eso el resultado de vivir este evangelio de gracia, porque entendemos que hemos sido hechos libres para Dios. Amén. Ok, quiero brevemente compartir lo último el tercer paso del proceso inductivo, hablar lo que es la aplicación. ¿Ya? La aplicación dijimos que es lo que el texto significa para mí hoy. Y yo ya empecé a mencionar algunos puntos de aplicación y cómo se aplican estas verdades a mi vida. ¿Ya? Y entender que hay verdades que son temporales, verdades que son eternas. Por ejemplo, la circuncisión es una verdad temporal y tenía su tiempo. Hoy en día ya no se practica de forma religiosa dentro de la iglesia, para nada, obviamente. Obviamente los judíos lo siguen haciendo por identidad cultural, por la promesa, el pacto que ellos tienen por ser descendientes directos de Abraham. Pero eso no es algo que nosotros practicamos. Sin embargo, había un principio detrás de la circuncisión, ¿ya? Era esa marca, era ese sello, era ese pacto,
que tenía el pueblo de Israel con Dios. Y después Pablo y aún Jeremías mismo habla que la circuncisión tiene que ser hecha en el corazón. En otras palabras, despojarse del pecado. Entonces, no se aplica de forma literal a nuestras vidas, pero sin embargo vemos que hay un principio que podemos sacar de esa práctica que se hacía entonces. Entonces, cuando hablamos de la circuncisión, hoy en día hablamos de desarraigar el pecado de nuestros corazones, cortar el pecado y despojarnos del pecado en nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando hablamos de aplicación, también podemos poner estas preguntas cuando aplicamos un libro, ya pensar cuáles son las verdades básicas de este libro. Y hay muchas. Por ejemplo, que hemos sido llamados a libertad, que no estamos bajo yugo de esclavitud, del yugo de la ley, y tantos otros principios que nos menciona aquí el apóstol Pablo, ya que nosotros somos hijos de la promesa, que la fe, que la salvación es por la fe en Cristo Jesús, que somos justificados por la fe, que no hay más condenación para los que estamos en Cristo, y tantos otros principios que podemos sacar de aquí, de la carta a los Gálatas. Son verdades básicas de este libro. Después, ¿cómo se aplican esas verdades a mi vida? Quizás Dios en esta noche te está hablando sobre áreas en tu vida en las cuales tú estás todavía bajo esclavitud, de pecados ocultos, de legalismo quizás, una actitud religiosa en tu vida. Quizás Dios te está hablando de áreas que tú tienes que rendirlo al Señor de Cristo, que tú todavía has estado atesorando áreas en tu corazón y te ha costado rendirte por completo a Cristo. ¿Ya? Entonces, esas cosas escríbelas ahí. Toma nota de estas preguntas. Y yo quiero que después en oración tú proceses y respondas estas preguntas entre tú y Dios. ¿Ya? Porque este es un momento donde Dios quiere hablar a tu vida. De ver todas estas verdades que hemos hablado estos días, no es solamente conocimiento, no es solamente información, sino que Dios quiere confrontar nuestras vidas con esta verdad y traer transformación. Amén. Traer cambio, traer transformación en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se aplican estas verdades a mi vida? Lo tercero, en vista de estas verdades, ¿qué cambios debo hacer en mi vida? Por ejemplo, Dios me muestra que hay una actitud religiosa en mi relación con Dios. Y me he dado cuenta que mi vida, que mi relación con Dios se ha limitado solamente a la iglesia, a las actividades de la iglesia. Y ahora que no hay iglesia, por causa de la cuarentena, por causa de las restricciones que estamos experimentando en nuestras naciones, nuestra vida espiritual se está marchitando mucho más. Que antes solamente el domingo y algún día por ahí recibimos unas cuantas gotitas, un cuanto alimento, y eso nos hacía como sobrevivir la vida cristiana. Pero ahora vemos cómo nos estamos marchitando, alejando de Dios, ¿ya? Y me he dado cuenta que mi relación con Dios era nada más y nada menos que una vida religiosa. Y Dios me está mostrando eso en este tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué cambio debo hacer en mi vida? ¿Ya? Primeramente, arrepentirme y buscar a Dios, empezar a buscar en su palabra, hacer un compromiso con Dios de volver a su palabra, de apasionarme por esta verdad, de leerla, de estudiarla, de meditarla, de pasar tiempo de oración, de buscar el rostro de Dios, de cultivar esa relación con Dios, de construir y reedificar el altar de Dios en mi hogar, en mi casa. Quizás tu propia frialdad, tu propia religiosidad ha ido enfriando tu relación en tu matrimonio y tu relación con tus hijos. Y Dios te está llamando a restaurar ese altar de Dios en tu hogar, ¿ya? Que camines en libertad en tu casa, en tus relaciones con otros. Porque si yo estoy caminando en libertad en mi relación con Dios, eso, por consecuencia, va a llevarme a caminar en libertad en mi relación con otros también. ¿Cómo pienso llevar a cabo estos cambios? ¿Ya? Si por ejemplo, este punto de mi relación con Dios, que me doy cuenta que era tan religioso y tan monótono y tan vacío, y Dios me está desafiando a volver a Él, a meterme, a comprometerme, a realmente dejar de ser ese esclavo en la casa de Dios y convertirme en el hijo que Él me ha hecho, el heredero
esa identidad de hijo que Dios quiere restaurar en mí. ¿Cómo pienso llevar a cabo ese cambio? Es, bueno, cada día poner una hora, poner un tiempo en el cual yo venga y pase tiempo con Dios y pase tiempo con su palabra. Empezar a cultivar día a día tu vida devocional. ¿Ya? Escribe ahí, quizás decir, bueno, de tal hora a tal hora, cada uno conoce cómo es su vida en su casa. Es decir, ese tiempo yo lo dedico, yo lo consagro a buscar a Dios, a llenarme de Dios en mi vida, a buscar su presencia, su Espíritu Santo en mí, ¿sí? Y quizás tu vida solo se ha limitado a actividad ministerial y te has dado cuenta que tu relación con Dios se ha secado. Bueno, deja que Dios te hable en este tiempo. Y por último, ¿cuál sería mi oración referente a esas verdades y los cambios que debo hacer? Bueno, esa es una oración personal que tú le escribes a Dios, una carta a Dios. Y eso a mí me ha ayudado mucho porque no solamente que yo he elevado mi oración, he dicho a Dios y después me fui y me olvidé, sino que ponerla por escrito me hace recordar lo que yo entregué al Señor. Me hace recordar lo que yo pedí al Señor y las cosas con las cuales yo me comprometí al Señor y los cambios que yo pedí a Dios que hiciera en mí. Y eso me ayuda y es de mucho ánimo después de un tiempo volver a esto y leer esa oración y ver cómo Dios ha ido respondiendo muchas de esas cosas y a la vez descubrir, aquí todavía me falta, ¿ya? Aquí todavía tengo que crecer y volver ahí y dejar que Dios siga haciendo, siga obrando en mí. Amén. Entonces, yo te animo a que uses un diario personal, una agenda, un diario personal donde escribas tus tiempos con el Señor, las cosas que Él te está hablando, las verdades que estás haciendo, los compromisos, las oraciones, las promesas que Él te da, las promesas que tú le haces para Él, a Él, mejor dicho. Así que te animo a esto y a mi hermano, este es el fin de todo estudio bíblico, aplicarlo, vivirlo. Y una vez que tú lo has escrito, una vez que tú has dejado que Dios traiga cambio y te renueve en esta área en tu vida, pasamos al último punto del proceso inductivo, que es la proclamación. ¿Ya? No te lo quedas para ti, no te lo guardas para ti, sino que tenemos que ser como aquellas vasijas rotas, donde la bendición que cae a ti también se derrama a otros. Amén. Se derrama a otros y fluye. No se queda solamente en ti porque el agua estancada llega un momento que empieza a heder. Pero esas aguas que fluyen, como dice Jesucristo hablando en el Evangelio de Juan, ¿ya? El Espíritu Santo que fluye a través de nosotros, será como fuente de agua viva, ¿ya? Que salta para vida eterna. Entonces, esas aguas que fluyen, que sea eso, la revelación que Dios trae a nuestras vidas, que trae cambio, transformación a nuestras vidas, luego fluye para otros, para bendición de otras personas. ¿Ya? Y pensás aquí, por ejemplo, ahora yo estoy cambiando. Dios me confrontó, Dios cambió aquí. Ahora, ¿cómo puedo compartir esto con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis suegros, mi familia, mis vecinos, mis amigos, mi iglesia? ¿Ya? Entonces, piensa en una persona o en un grupo de personas en específico y ora al Señor y pídele al Señor que ponga un sentir, ponga palabra en ti de cómo comunicar estas verdades a esta audiencia. Primero, conoce a tu audiencia, ¿ya? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué son los problemas que están pasando? Segundo, considera el contexto, ¿ya? Si estás hablando a jóvenes, no puedes compartir a ellos de la misma manera como estarías compartiendo a adultos o niños. Entonces tienes que poner el mensaje en una manera que ellos lo entiendan. Y sé creativo, ¿ya? Sé creativo. Yo sé que Dios ha traído muchos dones, ha derramado muchos dones, mucho talento en medio nuestro. Quizás compone una canción, una poesía, yo no sé, ya haz un mensaje, sube a YouTube, comparte algún video para desafiar, animar en base a los principios, las cosas que Dios te está hablando. Amén. Entonces, esto es el proceso inductivo y esto es el fin que queremos llegar, aplicarlo a nuestras vidas y después de eso, compartirlo con otras personas. Así que mis hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Ha sido una maratón, una carrera para llegar a tiempo y lo hemos logrado. Y dejemos que Dios siga hablando en nuestras vidas, enseñándonos a través de su palabra de esta manera, estudiando cada cosa en su momento con las herramientas necesarias para entender el texto, interpretarlo correctamente,
aplicarlo de forma adecuada a nuestras vidas y después comunicarlo de forma apropiada a otros también. Amén. Que el Señor les bendiga.